El Sindicato de Empleados de Comercio informa que desde el domingo 16 de diciembre queda oficialmente abierta la temporada de verano en todos los predios que el gremio brinda a sus afiliados. Hermosos lugares con todas las comodidades para acampar, pasar el día o pernoctar. Campings en Camino Altagracia, Embalse y Santa María de Punilla. Hermosas cabañas en Tanti, el Hotel Oikel en Montehermoso y las piletas en Unión San Vicente. Todo está a tu disposición. Elegí alguno de los innumerables destinos que el gremio te ofrece y aprovecha los importantes descuentos. Trabajamos todo el año para este momento. Vení a la oficina de turismo en la planta baja de nuestra sede y comenzá a disfrutar del verano junto a tu gremio. Nuevo programa de Tercer Sector y hoy vamos a estar tratando el trabajo que realiza la organización Mumala, esta organización feminista federal que está presente en 17 provincias. Además cuentan con un observatorio de datos nacionales que en el último relevamiento ha arrojado datos que realmente son impresionantes, como por ejemplo, en los últimos 10 años en la Argentina hubo más de 2.700 femicidios. Además, en estos 10 años, 3.295 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre. El dato para tener en cuenta es que estas mujeres que fueron asesinadas en estos 10 años, el 17% habían realizado una denuncia por violencia de género. Te invitamos a conocer a Betiana y a Dalal, quienes trabajan en la organización Mumala. Ellas nos van a estar contando cuáles son las diferentes áreas de acción que tienen, la articulación que realizan con el Estado y la importancia de la presencia de estas organizaciones sociales que terminan cumpliendo un rol fundamental para tantas familias y para tantas mujeres que lo necesitan. Bueno, las Mumalas somos una organización nacional, feminista, popular y disidente, que nos decimos. Y estamos en 17 provincias. Y hemos creado, ya hace bastantes años, hemos creado un observatorio nacional que asume el compromiso político de visibilizar estas violencias. Que pensemos, digo, hoy por hoy hablamos, está en la agenda pública lo de los femicidios, la violencia de género, los distintos tipos de violencia de género. Pero hace algunos años atrás esto no era así. Entonces era todo un trabajo de visibilización política, poner en palabras estas violencias. Lo cierto es que hemos hecho un registro a los 10 años, porque son los 10 años de sanción y de aplicación de la Ley Nacional para sancionar, prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos en los que se da. La figura que tipifica el agravante de femicidios es de un poquito anterior, pero de todas formas nosotras hacemos este corte de 10 años, sobre todo porque en estos 10 años no existieron las cifras oficiales. Entonces, si no éramos las organizaciones feministas quienes visibilizábamos, relevábamos, recuperamos cada una de estas historias terribles, pero que son historias de mujeres, historias de familias, historias de comunidades enteras. Si no las recuperamos, nadie las iba a recuperar, ni los gobiernos ni los estados las estaban recuperando. Hoy hemos hecho un avance en ese sentido, porque primero lo que hay que decir es, inclusive los medios, muchos medios de comunicación tienen sus propios registros y tienen sus propios relevamientos. Y además
algunos organismos oficiales, por ejemplo la Oficina de Mujer de la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo. Necesitamos todavía un espacio centralizado, porque creemos que como organización no solamente tenemos que tener una praxis en los territorios, y llámese territorios a los barrios, las universidades, las movilizaciones, sino que también tenemos el desafío de elaborar datos, de elaborar estadísticas y de elaborar muchas veces lo que es la opinión, ¿no? Y la elaboración de discursos, porque en eso nos parece que también tenemos que adecuarlo. Nosotros somos una organización que nos interesa muchísimo estar en diálogo permanente con la sociedad. Más allá de que nos encante la academia, más allá de que nos encanten las autoras, nos encanten los libros, nos encanten todo eso que tiene el feminismo, que por ahí tal vez a veces es un poco elitista, ¿no? De ser como un espacio más cerrado, más de las ONG, de las organizaciones. No, nosotras todo lo contrario, más allá de que eso nos parezca muy bien, creemos que nuestro rol es justamente ser una organización que tenga diálogo permanente con la sociedad. Entonces, ese diálogo se da también en términos de visibilizar lo que nos pasa como sociedad. ¿Cuál es el foco en el que hoy crees que ustedes tienen que trabajar y en qué crees que el Estado ha avanzado y en qué, digamos, todavía le falta para comprender el movimiento este? Uh-huh. Bueno, el Estado sí avanza, los gobiernos, ¿no? Los gobiernos han avanzado en lo que es asistencia. Nosotras en el 2015 salimos a marchar diciendo que no teníamos ninguna casa de refugio. Fin de año del 2015 tuvimos la primera acá en Córdoba. Me acuerdo, Pasaderini era el ministro de Desarrollo Social. En el 2016 dijimos que era la última provincia que no había adherido a la ley nacional. Al poco tiempo adhirieron. Al poco tiempo hablamos de lo difícil que era para las mujeres que habían decidido denunciar, poder realizar una denuncia. Se creó el Polo Integral de la Mujer. Es decir, hemos ido avanzando en lo que es asistencia, pero sin lugar a dudas lo que nos falta muchísimo es todo lo que tiene que ver con prevención y promoción. Claro. Porque lo cierto es que la asistencia está muy bien y la necesitamos siempre. Necesitamos siempre una justicia con perspectiva de género, necesitamos un Estado con perspectiva de género que pueda ayudar a las personas que están en esta situación. Pero el problema es que lo que no nos hemos cuestionado todavía y en lo que no ha avanzado la voluntad política masivamente es en justamente actuar para que no lleguemos a esa situación, ¿no? Una de las principales pautas de esto es, por ejemplo, la falta de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, que está en todos los niveles educativos y que uno de sus primeros contenidos habla de la desigualdad de roles de género. Entonces, si nosotros tenemos una implementación súper dispar y no es real y no es efectiva, y es muy difícil porque la presión social, la presión que tenemos cultural como sociedad, que es machista y que es patriarcal, va a hacer que estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes repliquen los mismos modelos que tenemos tal vez los más adultos, ¿no? Claro. Entonces, un problema social solo lo vamos a cambiar cambiando la cultura, no con más policía, no con más instituciones. Son importantes, son importantísimos. Necesitamos respuestas claras, las necesitamos, pero necesitamos cambiar justamente, educarnos en otra cultura. ¿Hay articulación entre la organización y el Estado hoy? Entre la organización y el Estado sí, nosotros recurrimos permanentemente porque permanentemente nos llegan casos de situaciones de violencia. Y recurrimos y tenemos respuestas a veces y exigimos un poco más y ahí sí tenemos las respuestas. Sobre todo articulamos mucho con el resto de las organizaciones, ¿no? Articulamos en torno a la Asamblea Ni Una Menos de aquí de Córdoba, que nuclea todas las organizaciones feministas, que nuclea inclusive periodistas feministas, y también articulamos con otro espacio que para nosotros es muy importante porque es otra de las temáticas que nos parece importantísimo abordar como deuda de la democracia con las mujeres, que es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, espacio en el cual también estamos con otras organizaciones
Porque bueno, permanentemente también es una realidad que las mujeres abortan y que las mujeres necesitan abortar, y por supuesto nosotros trabajamos para que eso sea en condiciones seguras, que no atenten contra su vida y su libertad. El 61% de las mujeres se siente insegura al transitar por la vía pública. Y el 15% de las mujeres de Córdoba se sienten muy inseguras. Al 63% de las mujeres nos hicieron un comentario sexualmente explícito en la vía pública. El 81% de las cordobesas dice que las calles no están correctamente iluminadas, siendo el promedio nacional el 75%. El 51% de las mujeres nos mostraron sus genitales en la vía pública. El 35% de las mujeres encuestadas fueron acosadas verbalmente mientras esperaban el colectivo. El 56% de las mujeres se comunica cada vez que sube a un taxi. El 24% de las mujeres sufrimos acosos cuando nos tomamos un taxi. El 65% de las mujeres identificamos la patente del móvil para sentirnos más seguras. Desde los 7 años comenzamos a sufrir situaciones de acoso callejero. En el informe Violencia en el espacio público, la inseguridad de la que nadie habla, las Mumalas exponemos una encuesta sobre acoso callejero aquí en Córdoba. Le preguntamos a las cordobesas sobre la sensación de inseguridad, le preguntamos sobre todas las situaciones de acoso callejero, entre piropos, entre bocinazos, entre silbidos, pero también si alguien las siguió, si las persiguió, si las atacó, si se masturbaron al frente de ellas, si exhibieron sus genitales, y lo cierto es que descubrimos que más del 94% de las cordobesas ha sufrido acoso callejero. Todas las mujeres elaboramos estrategias evitativas para poder transitar por el espacio público, que van desde solicitar ser acompañadas, que van desde tomarnos taxi, es decir, de pagar mucho más caro por el transporte urbano para poder sentirnos seguras, hasta vestirnos distinto, hasta buscar no pasar por ciertos lugares. La inseguridad que sufrimos las mujeres es distinta a la que sufren los hombres. Ellos solamente sufren por su integridad física. Nosotras siempre tememos por nuestra integridad psicofísica y por nuestra integridad sexual. Eso hace que estemos transitando por un medio público, por un espacio y por medios de transporte que hoy por hoy no están siendo accesibles o no están siendo seguros para más del 50% de la población, que somos las mujeres. Mayoritariamente no nos contactan directamente, sino que es bueno, contactan a alguna amiga que sabe que nos conoce, o algún compañero o algún vecino que nos conoce. Entonces la mayoría de los contactos se producen a través de terceros, ¿no? Entonces, bueno, mira, a mi vecina le está pasando esto. Pero hemos tenido otros tipos de contactos directos, nos mandan un mensaje, nos escriben en el Facebook, nos escriben en Instagram, consultándonos, y nosotras respondemos de acuerdo a, primero, al nivel de posibilidades que tenemos para poder responder, y segundo, también de acuerdo a el tipo de problema y el conocimiento y las respuestas que nosotros sabemos que el Estado puede brindarle, ¿no? Porque además nuestra primera idea general siempre es que el Estado es responsable de resolver, acudir y asistir a estas mujeres en situación de violencia. Pero como la información es importante y la información es poder, como dicen, muchas de estas mujeres en realidad lo que les falta es información, o sea, es saber a dónde acudir, qué decir, a dónde ir, qué horarios, la dirección, digo, cosas muy básicas. Que a veces simplemente brindamos eso, y a veces, bueno, no, hay niveles más graves en donde necesitamos un acompañamiento, donde necesitamos acompañar a esa mujer a hacer una denuncia, donde necesitamos acompañar todo lo posterior a la denuncia, poder seguir ese caso para ver si la asistieron, si se tuvo que ir de su casa, si no, si se cumple la orden de restricción y demás. Cada caso es particular y te pasan miles de cosas. Te pasan desde mujeres en donde te consultan todo
digamos, el paso a paso, a mujeres en donde dicen, bueno, no, yo lo que requiero es poder irme de mi casa, logran eso y hasta ahí, digamos. Nosotros quizás muchas veces lo consideramos como la mitad del camino porque sabemos que se pueden hacer otras cosas, pero están dispuestas a llegar hasta ahí, eso les resolvió el problema y bárbaro, acompañamos hasta ahí, digamos. También hay un montón de mujeres en que empiezan el proceso y luego se arrepienten, porque la realidad es que la mayoría de las responsabilidades de hacer la denuncia, controlar que se cumpla con la medida de restricción, activar el botón antipánico si es que se lo entregaron, pedir que se le otorguen becas, tener que mudarse, bla, 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 es energía de las mujeres, tiempo de las mujeres, recurso de las mujeres, ¿no? Y es muy desgastante eso. Entonces, muchas veces es totalmente comprensible que las mujeres quieran hacer una primera denuncia y luego les resulta demasiado desgastante tener que seguir todo el procedimiento judicial o las denuncias ante el gobierno de la provincia, digamos, ante el Polo de la Mujer y estas instituciones, y deciden dejarlo, abandonar, no seguir con eso, ¿no? El botón primero no se otorga a todas las personas que realizan la denuncia por violencia, ¿sí? El botón antipánico es una medida excepcionalísima que se otorga en casos muy graves. Eso, cuando se hace la denuncia por violencia, hay un equipo interdisciplinario que valora, según algunos indicadores de riesgo, el nivel de riesgo de esa mujer que está denunciando y indica, aconseja, informa, además, al juez de violencia, o juez de violencia, juzgado, digamos, de violencia, que se le otorgue el botón antipánico. El botón antipánico es como un mini celular, para los más viejos, como un Nokia 1100, digamos, que nuevamente, esto que decía anteriormente, es responsabilidad de la mujer activar el botón cuando ve que la persona que tiene la prohibición de acercarse está infringiendo esa prohibición. Ahí juegan un montón de elementos que tienen que ver con la tecnología, que es que tenga señal, que esté cerca de un centro de atención. Y la policía en general responde rápidamente, pero también depende de cuán cerca estén del lugar, ¿no? Entonces hay un montón de elementos que juegan con la vida de la mujer en ese momento. Si vos tenés una persona que está si vos tenés una persona que te ha amenazado de muerte o que ha ejercido una violencia de niveles tales que te dieron un botón antipánico y la tenés a 2 cuadras, ¿cuál es la efectividad de activar el botón? Claro. ¿No? Digo, si vive cerca sería. Si vive cerca o si se te acerca, si incumple con esa orden. Claro. Si tiene la voluntad de quitarte la vida, ¿cuál es la efectividad del botón? Claro. ¿Sí? Salvo que tengas la suerte de que haya un operativo policial, una CAP, un patrullero, algo cercano que va a recibir la orden de actuar ahí en el momento y que puede intervenir. Pero si no, nuevamente, velar por nuestra seguridad está en nuestras manos, de nuevo, aún con el botón antipánico, ¿sí? Por eso nosotros, no es que criticamos el botón antipánico como una medida que está mal, digamos. Está bien que exista el botón antipánico, el problema es que depositarle tanta confianza a eso y decir, bueno, el problema está resuelto si le entregamos un botón antipánico, ahí está el problema, ¿sí? Porque nuevamente le decimos a la mujer, tome, usted se tiene que hacer cargo de su propia responsabilidad, de su propia vida, perdón, velar por su propia seguridad. Y ese es un inconveniente, porque estamos diciéndole a una mujer vulnerada y en situación de violencia, hágase cargo. Volviendo al informe que han presentado, estamos hablando de 2.800... De 2.700 mujeres, ¿no? Y estamos hablando de 270 varones o niños, que esos son los femicidios vinculados. Femicidios vinculados porque quedaron en la línea de fuego del victimario o porque los han asesinado para causarle daño a esta mujer. Y la verdad que es un montón, porque si hacemos un promedio es una persona cada 29 horas, prácticamente una persona por día. Y es un tipo de violencia y es un tipo de inseguridad muy específica, porque en un 90% se da por personas de nuestro círculo íntimo.
Es decir, nuestro verdugo no lo tenemos afuera en la calle, no es alguien que no conozcamos, sino que es nuestra pareja, nuestro novio, nuestro marido, o nuestra expareja, nuestro exnovio o nuestro exmarido. Y eso es tremendo. Y el lugar más inseguro para nosotras, casualmente, es nuestro hogar. Nuestra casa o la casa que compartimos con él. Y eso nos tiene que interpelar profundamente. Porque por ahí muchas veces hablamos de la inseguridad, hablamos de todo lo que pasa, pero nos cuesta un poco hablar de estas cosas. Es una violencia que se da intrínsecamente en nuestra constitución y en nuestra estructura como sociedad. Y por eso es tan importante apelar a los cambios culturales para esto. Y por supuesto, también relevamos los travesticidios y los transfemicidios, que ahí estamos hablando de otro tipo de vulneración y otro tipo de violencia, porque hay mucha más exclusión social. Bueno, hablando sobre las marchas, ¿cuándo empezaron y bueno, quiénes se han ido sumando? Porque, digo, también hay hombres que desde atrás deciden, bueno, sumarse y apoyar la causa, ¿no? Bueno, yo siempre me acuerdo de por ejemplo, hace 10 años, o tal vez un poco más. Por ejemplo, me acuerdo de las marchas por la legalización del aborto. A ver, en Argentina la historia de reclamar aborto legal, seguro y gratuito tiene más de 50 años, ¿no? Pero bueno, con la vuelta de la democracia y demás se revitalizó un poco eso. Y se conformó se conformó hace 14 años la campaña nacional de la que muchas organizaciones somos parte. Yo me acuerdo de hacer marchas en la calle Irigoyen y que no pudiéramos ocupar ni un cuarto de la Irigoyen, es decir, ni el 25% del Irigoyen. O sea, que tranquilamente podríamos haber ido por la vereda, digamos, y no ocasionábamos absolutamente nada. Y a su vez, por los casos de violencia, ¿no? Por los casos de femicidios, también me recuerdo hace 10 años que no llegábamos ni a media cuadra la cantidad de gente que nos movilizábamos. Claro. Parecíamos unas locas y nadie nos entendía. Y todos nos decían, inclusive los periodistas nos decían, pero los varones los matan más, pero los varones se mueren más por causas violentas. Y nosotros decíamos, no, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otro tipo de violencia, y así sucesivamente. Y lo cierto es que esto se empezó a hacer mucho más masivo. Se empezó a hacer más masivo a partir del 2015 con el Ni Una Menos, pero también se empezó a hacer más masivo porque se empezó a visibilizar más, porque existieron las redes sociales masivamente, claro, porque empezamos a discutir esto mucho más en las universidades, en las escuelas, empezamos a juntarnos más. Y ya, por ejemplo, las movilizaciones no solamente que son inmensas, movilizaciones, vigilias, festivales, estamos hablando acá en Córdoba de 80.000, 90.000 personas, ¿no? Tremendo, se para Córdoba cuando hay alguna de estas movilizaciones, y también se van sumando otros actores, por ejemplo, las artistas que lo visibilizan desde otro lado y de otra forma. Y tributan a lo mismo. Las periodistas han hecho como un rol, tienen un rol bastante importante en esto, porque es como que le han cambiado el formato a todo lo que hacen, a todo lo que cronican. Y eso es importantísimo porque son formadoras de opiniones. Y después las familias, ¿no? Se rompió esa capillita de cristal que solía ser el feminismo, de que éramos 4 o 5 locas vinculadas más a organizaciones o a la academia, o teóricas. Se rompió esa capillita para hacer una cosa totalmente masiva. Entonces, por ejemplo, ahora en las movilizaciones del Ni Una Menos, de los barrios más pobres y más populares de Córdoba, las mujeres con sus familias, con sus hijos, con sus hijas, van a las movilizaciones. Eso es fantástico. Pasa muchas veces después de alguna marcha que, no sé, la gente se agarra de las pintadas como para descalificar la masividad, lo que se está proponiendo. ¿Qué te genera eso y cómo, no sé, cómo te parás al frente de alguien que te dice, bueno, pero pintan las veredas, pero pintaron la iglesia? Digo, no hay que darle identidad, no hay que darle entidad,
porque lo cierto es que no podemos permitir que o una pintada, ¿no? O alguna pequeña trifulca de 2 o 3 que se agarraron en una esquina deslegitimen a 50.000 personas diciendo ni una menos, o a 50.000 personas diciendo las mujeres queremos, las mujeres y personas que podemos gestar, queremos tener aborto legal, seguro y gratuito. Digo, ese hecho democrático tan importante, que nosotros en la Argentina evidentemente tenemos una cultura de la movilización popular, no hay que darle entidad y no hay que permitirlo que se deslegitime. Lo cierto, ¿no? Lo cierto es que por ahí los medios eligen visibilizar eso porque tal vez vende más, porque genera reacciones más rápidas, pero también lo que hay que decir es que bajo ningún punto es comparable a algún hecho de vandalismo, como pintar una iglesia, con un reclamo de que matan a una mujer por día, ¿no? En esta sociedad, en esta cultura, tus vecinos o hasta en tu propia casa te podría llegar a ocurrir, ¿no? No estamos exentos de eso. Entonces, digo, le damos por ahí, es como que la balanza de las prioridades se nos tuerce un poco en esos sentidos. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que el feminismo genera mucho rechazo, sobre todo en los sectores más conservadores de nuestra sociedad, porque el feminismo es eminentemente una teoría, pero también una praxis crítica de lo que somos y lo que hacemos y lo que hemos hecho antes, ni te cuento. Bien, me tiene, para ir cerrando esto, un número que a mí me impactó mucho fue también la cantidad de niños que quedaron huérfanos de madre por la cantidad de femicidios en estos últimos 10 años. ¿Qué pasa con esos niños? Digamos, se ha avanzado con esta ley que les da, pero estamos hablando de 10 años después. Tal cual. Bueno, lo primero que hay que decir es... y es económica la ayuda, sí, ¿no? El resarcimiento tiene que ver con lo económico. La verdad es que nuestra experiencia acá en Córdoba y en el resto de las provincias es que es un proceso que es muy, muy largo y es muy lamentable. Generalmente estos niños y estas niñas quedan a cargo de sus abuelos y abuelas, que por supuesto en la gran mayoría de los casos son personas jubiladas que no tienen condiciones y lo cierto es que es un proceso muy largo, muy burocrático, que no está dando los mejores resultados, porque bueno, tiene que ver con muchas cosas. Primero tiene que ver con quién queda con la responsabilidad parental, tiene que ver con un montón de cosas, y es un resarcimiento únicamente económico, y eso nos parece terrible porque las estadísticas también nos indican que estos niños y estas niñas, estos adolescentes que han sido también víctimas, porque estar en un hogar en donde existe la violencia de género también los hace víctimas, muchas veces replican el modelo como agresores o replican el modelo como víctimas, y eso es terrible, digamos, y eso no puede suceder, y creemos que ahí el Estado tiene que estar más presente. Y volvemos a lo mismo, el reclamo de medidas integrales de protección se llaman políticas integrales, y las políticas integrales necesitan mucha voluntad política, y esa voluntad política tiene un solo nombre, que es presupuesto. Ese presupuesto se traduce, por ejemplo, en tener equipos interdisciplinarios muy bien pagos, pero aparte desperdigados por toda la provincia. Córdoba, provincia, tiene una historia de 4 o 5 años de que la gran mayoría de sus casos de femicidios, cercano al 70%, se dan en el interior provincial. Entonces ahí necesitamos desperdigar, digamos, estos equipos interdisciplinarios de atención, de contención, de prevención y de seguimiento, porque algo tenemos que hacer con estos niños, con estas niñas. Lamentablemente, hace unos días tuvimos el caso de Valentina. A su mamá, su exnovio la había asesinado, y a ella también la asesina el novio, y es tremendo. Y Valentina estaba llevando a cabo una casa de protección para mujeres en situación de violencia. Digo, entonces estas cosas requieren de medidas integrales, no de medidas cortoplacistas ni marketineras. Requieren de que nos pongamos a pensar en políticas públicas que trascienden las gestiones de un solo gobierno, sino que se tienen que establecer,
¿no? Y otro de las cifras como terribles en estos 10 años es que en promedio el 17% de las mujeres asesinadas habían realizado una denuncia. Significa que tenemos un 83% de mujeres que o tuvieron muchísimo miedo, que o no sabían, no tenían la información, o que no creyeron que el Estado les podía ayudar. En cada semana Tercer Sector te invita a conocer diferentes organizaciones sociales que trabajan en Córdoba y también otras que son nacionales como la que conocimos hoy. Si conoces alguna organización que quiera formar parte de este programa, que quiera dar a conocer el trabajo que está realizando, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tercer Sector TV. Y en nuestras redes sociales también podés encontrar fragmentos de los programas que ya te mostramos y en el canal de YouTube de Canal C Córdoba podés verlos completos. Te esperamos la próxima semana con más trabajos en Tercer Sector TV.